2020. En virtud de haber satisfecho los requisitos que establece el reglamento en vigor, esta dirección a mi cargo autoriza el examen para obtener el grado de maestra en ciencias en este posgrado de agroecosistemas tropicales a Jacqueline Piña San Agustín. Este examen se realizará a las 16 horas del día 4 de noviembre de 2020 por videoconferencia del Campus Veracruz, con el jurado examinador que a continuación se señala. Doctora Mónica de la Cruz Vargas Mendoza, presidenta. Doctora María del Carmen Álvarez Ávila, vocal. Doctor Gunter Dietz, vocal. Y la participación del doctor Ponciano Pérez Hernández, sinodal. Atentamente, doctor Alberto Enrique Becerril Román, secretario académico a cargo de la atención de los asuntos de la Dirección General. Muy bien. Habiendo instalado el jurado, entonces vamos a proceder. Jackie nos va a hacer la presentación de su trabajo y después de la presentación estaremos haciendo el interrogatorio. Adelante, Jackie. Vamos a cortar nosotros video y audio para evitar interferencias y escucharte. Cuando termine, reanudamos. Ok. Sí, voy a poner compartir pantalla para que puedan ver la presentación. ¿Sí se ve la presentación? Sí, ya está bien. Sí, gracias. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes, estimado Consejo Particular, doctora Mónica, doctora Carmen, doctor Gunter, doctor Ponciano. Bueno, a continuación les voy a presentar los resultados de mi investigación que llevé a cabo durante mi estancia aquí en el colegio, el cual se titula como El Sacramento de la Relación Cultura y Agroecosistema en la Huasteca. Bueno, en el año 2001, la UNESCO establece la proclamación de obras maestras del patrimonio oral e inmaterial. Debido a esto, en México se presenta lo que es el expediente Pueblo de Maíz, Cocina Ancestral de México, Ritos, Ceremonias y Prácticas Culturales de los Antiguos Mexicanos. Debido a esta presentación de este expediente en México, para el año 2010, la UNESCO reconoce a la gastronomía mexicana como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Con ello, lo que propone es promover la conservación de los centros culinarios, salvaguardar las recetas de las prácticas tradicionales, realizar investigaciones y estudios sobre cadenas alimentarias locales y, bueno, como una de las zonas estratégicas se ubica a la región huasteca. Esto debido a que, bueno, este reconocimiento principalmente es a ciertos estados, que en este caso fue el estado de Michoacán, Puebla y Oaxaca. Bueno, para la presente investigación, bueno, nosotros nos enfocamos en algunos conceptos debido a la dimensidad, ¿no?, que tuvo la investigación. Entonces, como primer concepto, nosotros ubicamos al territorio, que es para Gómez 2014 y Quirós 2008, se caracteriza por una compleja diversidad natural y cultural que comparten diferentes procesos históricos y formas de vida que los une en una sola identidad regional. Y bueno, pues dentro de un territorio podemos encontrar lo que es la cultura, que para García 1996 lo define como un proceso que vive cada actor social. Y bueno, se construye de manera empírica con la interacción cotidiana entre las personas. Y pues bueno, de esta interacción que se da en lo que es la cultura, encontramos la identidad cultural. Y bueno, la identidad cultural es el resultado de un proceso social que surge y se desarrolla en interacción continua con los demás.
Bueno, esto da lugar a un sinfín de prácticas sociales y prácticas culturales. Y pues dentro de estas prácticas sociales y culturales encontramos a la cultura alimentaria. Y la cultura alimentaria, bueno, hace referencia a todo un complejo entramado de prácticas, conocimientos, de valores, de creencias, ¿no? De representaciones, del por qué, del cuándo, del cómo y con quién es que se come lo que se come en determinada sociedad. Y pues dentro de la cultura alimentaria nosotros localizamos a toda la gastronomía tradicional que existe. Y bueno, en este caso de la que nosotros estamos abordando es sobre el zacahuil, el cual es un alimento que es considerado como una comida tradicional y ancestral, originalmente pues de la Huasteca, porque surge justamente de nuestros antepasados. Y bueno, es una comida muy representativa que está principalmente hecha a base de papatlas, de chiles, de maíz y de diferentes carnes que podemos encontrar en un cierto territorio, que en este caso sería la Huasteca. Y bueno, ¿por qué la importancia de esta investigación o el por qué nosotros realizamos todo este estudio? Bueno, pues hablamos de que para el zacahuil, en este caso, las investigaciones son muy escasas. Sin embargo, pues lo que podemos ver es que esto es muy significativo para el territorio. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas relaciones que se dan con el día, en este caso para esta comida, con la interacción con la madre tierra, con las personas, con la cultura, con la lengua, con las cosmovisiones y bueno, también por supuesto con la dinámica económica que tiene este alimento para diversas familias en la Huasteca. El agroecosistema, bueno, para esta investigación nosotros lo definimos como un espacio de condiciones sociales, ambientales, culturales y económicas, las cuales tienen una interrelación para el funcionamiento de sus elementos. Y bueno, esto lleva a una implicación directa con la producción primaria a través del intercambio de energía, de materia, con el propósito de aportar, en este caso, ingredientes a los alimentos que determinada sociedad demanda. En este caso, al zacahuil lo ubicamos entre esa relación que hay entre la sociedad y la naturaleza. Bueno, ahí encontramos a este alimento que es el zacahuil. En la situación problemática, bueno, nosotros para esta investigación lo enfocamos al eje ambiental, debido a que existe un desconocimiento de cómo se articulan las cuestiones productivas primarias con un producto para venta o consumo. Las hipótesis, bueno, como hipótesis general, se planteó que al estar arraigado el zacahuil en la cultura local de la Huasteca como un elemento de identidad cultural, la mayoría de los componentes no industriales de su proceso de producción se originan en los agroecosistemas locales. Como hipótesis particular 1, planteamos que en su mayoría las personas de la región identifican al zacahuil como elemento de su cultura que les proporciona identidad. Como hipótesis particular 2 es que la identificación regional se relaciona positivamente con el consumo del zacahuil. Y la hipótesis particular 3 es que los componentes no industriales del proceso de producción del zacahuil provienen en su mayoría de agroecosistemas locales. En los objetivos, bueno, el objetivo general fue conocer la importancia que tiene el zacahuil para el territorio de la Huasteca como elemento de identidad cultural y su relación con los agroecosistemas locales. Los objetivos particulares fueron analizar cómo las personas identifican al zacahuil como parte de su cultura que les proporciona identidad, describir la relación entre el consumo del zacahuil y la identificación regional por parte de la población de la Huasteca,
e identificar la procedencia de los componentes no industriales del proceso de producción del zacahuil. Bueno, esta investigación, bueno, se realizó en lo que es la Huasteca, en 3 municipios, que son Tamazunchale, que forma parte de la Huasteca de San Luis Potosí, en Huejutla de Reyes, que es un municipio que forma parte de la Huasteca de Hidalgo, y en Ixhuatlán de Madero, que forma parte de la Huasteca veracruzana. ¿Cómo se llevó a cabo esta investigación? Bueno, en primer lugar, bueno, el enfoque que utilizamos para la investigación fue un método etnográfico. Este método nos permite el registro de conocimiento cultural en los diferentes sitios de estudio y, bueno, nos permite también identificar los patrones de interacción social, fomenta también el análisis de los grupos y además es un método descriptivo. ¿Sí? Lo primero que se hizo para llevar a cabo la investigación fue realizar recorridos de campos previos en los lugares de estudio, donde se realizó observación directa y observación participante. Se identificaron los lugares donde se podría obtener información, que en este caso fueron los lugares céntricos de los diferentes espacios, que fueron los mercados, las plazas, los tianguis, y de ahí se fue determinando a dónde íbamos a obtener la información. Posteriormente a estos recorridos previos se elaboraron 2 instrumentos. El primer instrumento tuvo como objetivo conocer en qué grado las personas se identifican como huastecos y conocer, en este caso, la identidad huasteca. ¿Sí? Entonces, para este instrumento se aplicaron 111 cuestionarios. Fueron cuestionarios de preguntas abiertas, las cuales se enviaron, en algunos fueron enviados por correo electrónico y aplicados vía telefónica, y también se hicieron de manera presencial. Para el instrumento número 2, bueno, el objetivo fue conocer el proceso de producción del zacahuil y la percepción de las personas sobre este alimento, ¿no? En este caso, fue una entrevista con preguntas abiertas que se realizó a 130 personas, que en este caso fueron elaboradoras de este alimento que es el zacahuil. Esta entrevista sí se realizó de manera presencial en los diferentes lugares de estudio. Y bueno, lo que nos permitió fue conocer el proceso de cocción, de venta del zacahuil, la percepción y el proceso de venta o de consumo. Bueno, como resultados, bueno, lo que encontramos fue, para el caso del instrumento número 1, que fue la identificación huasteca y el papel del zacahuil, fue que, bueno, el 70% de las personas entrevistadas son personas que ya tienen una licenciatura. Se entrevistó en un 58% eran hombres y un 47% eran mujeres, originarios de los estados de Veracruz, de Hidalgo y de San Luis Potosí. Un aspecto importante dentro de la aplicación de este instrumento, de este primer instrumento, fue que el 87.3% manifestó haber migrado de manera permanente o temporal de su lugar de origen. Esto quiere decir que la mayoría de las personas entrevistadas eran migrantes, ¿no? O sea, de la Huasteca. Como parte de la identificación huasteca, bueno, nos comentaron que las personas provienen principalmente de comunidades o pueblos pequeños que son tranquilos, donde pues la mayoría de los habitantes se conocen entre sí. Los pobladores de esos lugares se dedican principalmente a la ganadería, en pequeña escala, y a la agricultura tradicional, que en este caso sería la milpa. Aún se practican lo que son las costumbres y las tradiciones, lo cual es algo que siguen conservando.
Como parte de los recuerdos de qué es lo que más recuerdan ellos de lo que es su tierra, de lo que es la Huasteca, bueno, ellos mencionan, en su mayoría mencionaron que lo que más recuerdan es la comida, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que la comida sí tiene una representación importante para ellos. También algunas otras personas mencionaron a la familia, a las tradiciones, a la gente, a las costumbres, etcétera. Pero pues la mayoría resalta a la comida como un recuerdo importante. Una pregunta que se les hizo a las personas fue que si en algún momento ellos tuvieran que irse de su lugar de origen, ¿qué es lo que se llevarían consigo? En este caso, las personas mencionaron en un 21% mencionó que se llevaría consigo las fotografías. Lo otro es la gastronomía y en tercero las artesanías. De igual manera, algunas otras personas pues mencionaron otras cosas como la vestimenta, como su familia, la música tradicional, las plantas, un machete, un sombrero, una canasta, etcétera. Lo que podemos ver aquí, bueno, nuevamente es que la gastronomía también sigue estando presente para ellos, al ser un elemento que ellos se llevarían consigo. Bueno, dentro de los gustos, bueno, los huastecos, a lo que más les gusta de su tierra, aquí lo mencionaban, que bueno, lo que más les gusta es la comida, con un 45.9%, un 12% mencionó sus paisajes, el 11% sus tradiciones, y bueno, en general su cultura en un 11%. Lo otro que igual les gusta a ellos en relación a la música, en su mayoría pues prefiere lo que es el trío huasteco y en segundo lugar, bueno, está lo que es la banda de viento. Entonces, dentro de los gustos para los huastecos, la comida y la música del trío huasteco son los dos elementos más representativos para las personas entrevistadas. Dentro de la vestimenta tradicional, bueno, encontramos que el 40.5% conoce un tipo de vestimenta tradicional en la Huasteca, conocen lo que es la ropa hecha de manta en un 27%, en un 10% conocen las blusas bordadas y bueno, las nahuas, que son las faldas tradicionales, bueno, ya ahí tienen menor presencia, ¿no? El 51.3% menciona que se identifica con alguna vestimenta tradicional de la Huasteca, mientras que el 46% no se identifican. Actualmente no es muy común encontrar la vestimenta tradicional en el territorio de la Huasteca, solamente para las personas que ya son de la tercera edad, entonces sí es más común encontrarlo, ¿no? Entonces, lo que normalmente usan las personas en este caso, o que es más común encontrar, son lo que son las blusas bordadas o las guayaberas, ¿no? Que son ya elementos que se van adaptando, ¿no? Actualmente. Pero una vestimenta tradicional formal ya no es muy común encontrarla. En el caso de las lenguas originarias, bueno, el 66.6% menciona que habla lo que es el náhuatl, ¿no? Mientras que el 18% pues ya no habla ninguna lengua indígena. Dentro de las comidas más representativas en la Huasteca para las personas entrevistadas, bueno, encontramos en primer lugar al zacahuil con un 45.4%, en segundo lugar encontramos a las enchiladas y en tercer lugar encontramos el mole. Entonces, estas son las tres comidas más representativas para las personas entrevistadas. En lo que respecta a lo que ellos qué preferirían consumir, se les hizo una pregunta si tuvieran tres comidas, en este caso la comida de la Huasteca, una comida oaxaqueña, una poblana, pues ¿cuál preferirían ellos consumir? Entonces, el 65.7% menciona que ellos preferirían lo que es la comida huasteca, ¿no?
lo cual, bueno, representa, ¿no?, que la comida para ellos sí es un elemento muy importante de su identidad al darle mayor preferencia. Dentro del consumo anual del zacahuil, bueno, podemos encontrar ahí el listado de las comidas identificadas como más representativas por las personas de la Huasteca y, bueno, sus preferencias de consumo de los 3 municipios. En este caso encontramos que en frecuencia de identificación, de que ellos la identifican, bueno, encontramos al zacahuil como el más representativo, y de igual manera en la frecuencia de consumo el zacahuil es el elemento más representativo. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en lo que son las enchiladas, bueno, a pesar de que no es un elemento que identifican mucho como parte de su cultura huasteca, sí es un alimento que lo prefieren para consumir. Sí, tanto que ya, o sea, de alguna manera compite ahora sí que con el zacahuil. En relación a la frecuencia de consumo del zacahuil anual, bueno, encontramos que la mayoría de las personas consumen el zacahuil de 1 a 10 veces. Esta relación tiene que ver con lo que se mencionó en un inicio, de que la mayoría de las personas son migrantes. Esto quiere decir que, bueno, ellos no tienen disponible este alimento durante todo el año, ¿no? Por lo tanto, el consumo pues va a ser menos, ¿no? Solamente en algunas épocas del año donde ellos tienen la oportunidad de viajar a sus tierras, ¿no? Y es ahí cuando consumen el zacahuil. Pasando a lo que fue la aplicación del instrumento 2, que en este caso fue la elaboración del zacahuil y los agroecosistemas locales. Bueno, principalmente de las características de las personas que elaboran el zacahuil, bueno, la mayoría de ellas pues no tienen estudios, son mujeres en un 94%, y bueno, su edad es variable, pero bueno, la mayoría de ellas tienen una edad de 52 años. En la elaboración del zacahuil, del por qué ellas realizan el zacahuil, bueno, en la mayoría, que con el 36% de las personas entrevistadas mencionó que lo realizan para venta y el 34% lo mencionaron como tradición. Esto lo relacionamos en el sentido de que actualmente el zacahuil está teniendo mucha importancia para el territorio huasteco. Y bueno, es un producto que se demanda y por lo tanto algunas familias lo empiezan a adaptar para obtener recursos no económicos. Sin embargo, es un alimento que aún se sigue conservando en diferentes lugares. Es un alimento muy común encontrar, que se encuentra en las fiestas, en los diferentes eventos que se tienen en determinado lugar, fiestas, rituales, costumbres, etcétera. Entonces, por eso es que aún se sigue conservando este alimento. Bueno, en relación al saber hacer del zacahuil, bueno, del cómo es que ellos han aprendido a realizar el zacahuil, principalmente, la mayoría lo ha aprendido en casa a través del conocimiento, de la transmisión del conocimiento de las madres a las hijas. Y bueno, en segundo lugar encontramos a los grupos comunitarios. Sí, esto quiere decir que dentro de los lugares donde se realizó la investigación, pudimos identificar que existen diferentes formas, ¿no?, de organización. Entonces, para elaborar diferentes comidas, como en el caso del zacahuil, cuando la gente va a hacer una fiesta, bueno, hacen equipos de trabajo y de esa manera ellas dicen, bueno, vamos a hacer un equipo, vamos a hacer un zacahuil, y dentro de los grupos va a haber personas que no saben hacer este alimento. Entonces, estos son espacios que aprovechan para aprender, ¿no?, a hacer este alimento, ¿no? Entonces, por ello es que esos son los 2 espacios donde se hace esa transmisión.
Bueno, dentro de los ingredientes y materiales de este alimento, del zacahuil, bueno, podemos encontrar una gran variedad de ingredientes y de materiales. Algunos son ingredientes específicos de un determinado lugar, algunos se relacionan entre los 3 municipios. Por ejemplo, dentro del municipio de los ingredientes, en el caso de Huejutla, bueno, ahí utilizan lo que es el consomé de pollo como un ingrediente y el orégano, ¿no? Entonces, estos son ingredientes que no utilizan en los demás municipios, ¿no? Entonces, hay una diversidad de ingredientes y de materiales en los cuales se puede ver que sí hay una relación con los otros municipios, pero en algunos son muy específicos, ¿no? Y bueno, ¿dónde se cuece el zacahuil? Bueno, el zacahuil se cuece en un horno que es construido con piedras a altas temperaturas. Se realizan, o sea, son elaborados por personas de la misma localidad, son personas expertas en hacerlo. Y bueno, hay 2 tipos, puede haber en lo que es el horno de ladrillo o de tabique y el horno de piedra. Sin embargo, localmente la gente considera o las personas consideran preferible el horno de piedra, ya que según ellos conserva mejor lo caliente, ¿no? Y el zacahuil pues se cose mejor, ¿no? A comparación del ladrillo. Y bueno, de la procedencia de los materiales e ingredientes para el zacahuil, bueno, encontramos que en Ixhuatlán de Madero, las señoras encargadas de elaborar el zacahuil utilizan el maíz local, al igual que las hojas de papatla, que es la envoltura para el zacahuil. Estos 2 elementos, bueno, provienen principalmente de lo que son las milpas, locales. En el caso de Huejutla y Tamazunchale, ellos prefieren utilizar otro tipo de maíz, que es un maíz ya mejorado, que viene, bueno, ahora sí que de sistemas de producción intensivos, los cuales, bueno, según del por qué utilizar ese maíz, bueno, para ellos es porque es un maíz más comercial y lo pueden encontrar más económico y además les rinde más cuando ya lo tienen en masa, les rinde más ese maíz y como lo han enfocado más como un producto para venta, entonces por eso ellas prefieren usar ese tipo de maíz. El otro material, como lo es la hoja de palma, que es un material altamente disponible en los sitios mencionados, bueno, porque esta planta crece en las milpas, en los zacahuales, pero principalmente en los potreros. Entonces, su predominancia es mayor en lo que es Tamazunchale y en algunos sitios de Huejutla. Y bueno, entonces ya esta palma de igual manera la usan no solamente para envoltura de lo que es el zacahuil, sino también ya lo usan también para otros productos locales, ¿no? Por ejemplo, cuando envuelven el queso, así. Entonces, es una planta muy utilizable, ¿no? Para la gente de esos lugares. Bueno, el 69.3% de los ingredientes utilizados para elaborar del zacahuil pues son de procedencia externa, mientras que el 30% pues son locales. En el caso de los materiales, bueno, el 51.6% son de igual manera de procedencia externa y el 48.3% son locales. Bueno, ya para las conclusiones, bueno, encontramos que las personas de la región identifican al zacahuil como un elemento de su cultura y de la identidad huasteca, junto a otros elementos comestibles como son las enchiladas y el mole.
o elementos artísticos, ¿no? Como la música del trío huasteco y la banda de viento, que son muy escuchados por parte de la población huasteca. Entonces, de esta manera, bueno, los resultados apoyan a lo que es la primera hipótesis particular. La identificación regional sí se relaciona positivamente con el consumo del zacahuil, puesto que la frecuencia de consumo del zacahuil denotó una preferencia por este platillo regional, lo cual apoya a la segunda hipótesis. Bueno, no obstante, la satisfacción de esta preferencia se ve limitada por la posibilidad de acceso del platillo, dada la condición migrante de la mayoría de los entrevistados y de muchos de ellos, de acuerdo a las oportunidades que tienen para hacerlo al visitar la región. Las personas de Huejutla de Reyes y de Izhuatlán de Madero, expertas en hacer el zacahuil, utilizan este alimento con identidad cultural para la venta y de esta manera se autoemplean y pues generan ingresos para su familia. El incremento de la comercialización del zacahuil pues está fortalecido con el involucramiento de personas jóvenes en esta actividad y el proceso de aprendizaje del proceso de elaboración ocurre principalmente en el contexto familiar. Los ingredientes y materiales utilizados en mayor proporción para la elaboración del zacahuil no provienen de la Huasteca, sino de ingredientes externos procedentes de agroecosistemas, principalmente intensivos. Los elementos locales, aunque en menor proporción a lo esperado, dan origen a las diferencias en los ingredientes y materiales entre los municipios, relacionándose esta variación con los recursos específicos de cada lugar. Sin embargo, los ingredientes y materiales como lo es el maíz, la carne de cerdo, la papatla y la leña, que destacan como ingredientes esenciales para elaborar el zacahuil, sí provienen de las milpas, de los potreros, de acahuales o de los solares en la Huasteca, por lo cual, bueno, esto se considera que estos resultados apoyarían la tercera hipótesis particular. El gusto por el zacahuil está presente en la población huasteca, y bueno, existe una fuerte relación entre los elementos utilizados en la elaboración del zacahuil y los agroecosistemas locales, que ha permitido la prevalencia de este alimento como una comida con identidad. Bueno, como recomendaciones, bueno, se recomienda que en futuras investigaciones sobre el zacahuil se mejore cada una de las fases desarrolladas en la presente investigación, con la finalidad de seguir avanzando en la generación de metodologías de investigación híbridas que permitan abordar cada vez mejor un tema pues tan importante como lo es el zacahuil en la Huasteca. Con ello, desde la investigación científica se podría tener la incidencia necesaria para impulsar el fomento de elaboración del zacahuil en la Huasteca, para venta en diferentes lugares del mundo, considerando, bueno, que el zacahuil tiene un potencial necesario, dado su carácter de ser un alimento con identidad. Y bueno, pues, Tlaxcamatiniac, Hamadi, muchas gracias a ustedes, mi consejo particular, a mi sinodal, al colegio, ¿no? Al CONACYT, también por la beca que recibí durante mi estancia. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, Jacqueline. Por ahí, activa tu cámara. Okay. Deja de compartir y activa tu cámara. Sí, voy. Es que... Ahí está. Listo. Pues muchas gracias por tu presentación. Creo que pudiste
abarcar todo lo que se comprendió en la tesis de una manera muy ilustrativa. Me hubiera gustado ver algunos de esos esquemas en la tesis. Se ve que hay un proceso todavía de mejora, ¿no? Continuo. Y por otro, bueno, ahora vamos a proceder al interrogatorio. Y aquí el orden que vamos a seguir es que el primero en el orden va a ser el doctor Gunther, después va a ser la doctora Carmen y por último el doctor, bueno, al último yo, pero antes que yo, Ponciano, el doctor Ponciano. Adelante, doctor Gunther. Muchas gracias, doctora Mónica. Felicidades, Jacqueline, por los resultados obtenidos, por haber concluido este proceso de forma exitosa. Me ha gustado mucho cómo quedó la tesis y también te felicito por la exposición. Coincido con Mónica que estuvo muy bien y que había esquemas que luego se podrían haber retomado en la tesis, pero me convenció, está muy bien cómo quedó. Tengo 3 preguntas que quisiera lanzarte. Tal vez te las puedas hacer así seguidas y tú apuntas y después me las... la primera pregunta, como has hecho un estudio con 3 muestras en Izhuatlán, Huejutla y Tamazunchale, quería preguntarte qué similitudes y diferencias encontraste entre estas 3 localidades en relación al papel que juega el zacahuil en la conformación de la identidad de cada una de estas subregiones de la Huasteca. Porque en tu tesis hablas de las diferencias en cuanto a de producción, materiales utilizados, el grado de tradicionalidad, modernidad, digamos, que utilizan, pero en cuanto a la identidad, la forma de identificación, ¿encontraste ahí diferencias significativas entre las 3 localidades? Esa es la primera pregunta. La segunda, varias veces en tu tesis, hasta en las recomendaciones y conclusiones, aparece el papel de la migración. Y no fue objeto de tu investigación, obviamente, pero como que reapareció continuamente. ¿Crees que para una futura investigación se podría profundizar más en este tema de la migración? ¿Será posible que en el futuro, con redes migratorias, con procesos de globalización, podría convertirse el zacahuil en lo que algunos autores que trabajan migraciones llaman comida étnica? A veces esto cuando aparece en contextos de emigración, una comida típica de la región, precisamente porque los inmigrantes consumen, la demandan y luego la sociedad de acogida se apunta también. ¿Ahí hay una posibilidad o es demasiado complicado en el caso del zacahuil de que eso surja? Y termino con una tercera pregunta. En tus conclusiones y recomendaciones, hablas de recomendaciones más para la investigación futura, pero quisiera preguntarte en cuanto a la aplicación de tus resultados para las políticas públicas, sobre todo políticas de promoción de la cultura huasteca, promoción de la gastronomía, es también promoción del turismo. ¿Qué recomendaciones sacarías de tus resultados? ¿Qué es lo que le dirías a los hacedores de las políticas públicas en relación al zacahuil? Esas serían mis 3 preguntas. Nuevamente, muchas gracias. Felicidades a ti y a tu directora. Creo que son muy buenos resultados. Ok. Hola, doctor Gunther. Muchas gracias por sus felicitaciones. Bueno, en relación a la primera pregunta, que es sobre qué similitudes y diferencias en el papel del zacahuil en los 3 municipios. Bueno, en relación a las similitudes, bueno, como tal, el alimento es un alimento que si vamos a Huejutla o a Tamazunchale o vamos a Izhuatlán, pues si lo vemos como un platillo, bueno, podríamos decir que es igual, ¿no? Sin embargo, sí hay diferencias, ¿no? En relación al sabor, al sazón, ¿no? Y así varía, porque hay lugares donde sí le ponen
un poco más de condimentación, y hay lugares donde no utilizan tantos condimentos, ¿no? Entonces, y bueno, en relación a la parte de la identidad del zacahuil, bueno, el zacahuil, yo creo que mucha similitud, mucha diferencia, pues no hay, porque creo que como que la misma importancia que tiene para Tamazunchale, como para Huejutla, como para Ixhuatlán, pues es como que es un alimento que lo representa, ¿no? Pero sí vi que había ahí una cuestión entre lo que era, por ejemplo, en Tamazunchale. Bueno, lo que me di cuenta fue que ellos, bueno, las personas de ahí, como que lo tienen más arraigado este alimento. Porque, por ejemplo, para ellos es tradicional que para recibir el año nuevo hacen el zacahuil, ¿no? Entonces, eso no lo encontramos en Ixhuatlán y en Huejutla. Y ellos como que sí está el zacahuil, pero como que que tenga mucha fuerza así de arraigo, pues como que no tanto como en Tamazunchale. En Tamazunchale sí. O sea, ahí hacen fiestas y lo primero es el zacahuil, ¿no? En una actividad de alguna tradición o algún ritual, y es el zacahuil, ¿no? Y en los eventos como más importantes para ellos, como en este caso, por ejemplo, decía el Año Nuevo o en Día de Muertos, o en esas actividades, el zacahuil está presente, ¿no? Entonces, incluso para elaborar el zacahuil, por ejemplo, en Año Nuevo, usan como que una forma muy específica, ¿no? O sea, no que requieren de cierto material, requieren hacerlo de una manera muy específica, ¿no? Entonces, sí, en relación a eso, sí me di cuenta que había un poco de diferencia, como que ahí sí noto que sí es un poquito más fuerte la parte como de la importancia, ¿no? De que tiene el zacahuil, a diferencia de los otros dos municipios. Gracias. En la segunda pregunta, bueno, de si se podría profundizar más en lo que es la migración y relacionado a lo que es el zacahuil, si podría convertirse en un alimento étnico. Bueno, yo creo que sí, porque es un alimento, para empezar, de identidad, con identidad, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque tiene importancia, ¿no? O sea, no lo vemos como, no es un alimento que de alguna manera llegó, ¿no? De otro lado, por ejemplo, si hablamos desde la época prehispánica, ¿no? De cómo es que surgió, ¿no? O sea, es un alimento que sí surgió de ahí, ¿no? O sea, del territorio de la Huasteca, entonces sí es un alimento con identidad. Y bueno, o sea, si lo vemos de lo que sucede actualmente o lo que pasa en nuestro territorio, es de que pues la migración tiene una presencia muy fuerte. O sea, actualmente la gente, debido al desempleo, pues va optando por irse a otras ciudades. En este caso serían las ciudades más comunes, son por ejemplo Monterrey o México. Entonces ellos, al estar allá, demandan las cosas de su territorio, ¿no? Entonces, sí podría entrar ahí como un alimento. De hecho, ya es parte. O sea, por ejemplo, hay gente que es de Huejutla o de Tamazunchale, que se va a las ciudades, ¿no? A Monterrey o a México a vender esta comida. ¿Por qué? Bueno, porque la gente de allá, o sea, en este caso sería como nuestros paisanos, pues demandan ese alimento, ¿no? Entonces yo creo que sí podría tener, o sea, a lo mejor no ahora, y sí sería algo que tendría que estudiarse más, pero sí podría tener ese impacto. Gracias. No, en relación a la aplicación de resultados, en relación a las políticas públicas,
Bueno, yo creo que esto es algo que se podría hacer. Sin embargo, yo creo que sería algo complicado porque, bueno, a lo que yo me he dado cuenta es de que como que los gobiernos o que presiden este tipo de políticas, no le han dado mucha importancia al tema cultural, al tema de la alimentación, ¿no? De la comida tradicional, ¿no? Lo que existe hoy o la investigación que existe o la importancia que tiene la comida hoy en día se ha dado más desde como que espacios muy particulares, ¿no? O sea, personas que le llama la atención y se mete, investiga y entonces busca, ¿no? Por su cuenta gestionar algo, ¿no? Pero no desde las políticas públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque no le han dado esa importancia de decir, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué podríamos explorar, no? Y cómo podríamos aprovechar eso. Entonces, yo creo que sí sería pues importante hacerlo, pero bueno, se tendría que tener pues una sensibilización, ¿no? De que eso sí es importante, porque pues no a todos no les, a lo mejor no les llamaría la atención, ¿no? Entonces, pero sí podría realizarse algo parecido. De hecho, hace poco, contacté, bueno, una persona, me llamó, o sea, me contactó, bueno, pero ella está haciendo un trabajo, de manera independiente, ¿no? O sea, ella lo que quiere es, dar a conocer la gastronomía huasteca, ¿no? Entonces se está yendo a lo que es la UNESCO y todo eso, ¿no? Y entre eso quieren meter al Zacahuil, ¿no? Pero eso ya va a ser de manera independiente, o sea, políticas públicas. Gracias, Jacqueline. Gracias, doctor. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Gunther. Ahora le da lugar de la doctora Carmen. Hola, Jackie. En Hola, primer doctora. lugar, felicitarte, porque bueno, sé que no es siempre fácil continuar con los estudios cuando ya se está en una etapa de responsabilidades laborales y otras más. Pero qué bueno que la doctora Mónica, que es bastante tesonera y por eso la admiramos tanto, dijo, Jackie se va a graduar y Jackie se está graduando. Felicidades a las dos. Gracias, doctor. Son dos preguntas, Jackie. Principales enseñanzas que aprendiste en tu formación como maestra en ciencias. De cuando llegó Jackie a cuando Jackie se está graduando, ¿qué es lo que te movió? ¿Qué fue lo que más aprendiste? ¿Qué es lo que más riqueza te deja? Y la siguiente es, ¿cuáles son los retos como ser humano y como profesionista que te has planteado en la etapa que inicias? Gracias, Jackie. ¿Quieres que te los dicte? Perdón, me fui muy rápido. La segunda, nada más. Los retos. ¿Cuáles son los retos como ser humano y como profesionista que te plantea, bueno, puede ser que te planteas en la etapa que inicias? Ok. Es todo, Jackie. Ok, doctora. Sí, gracias. Bueno, en relación a la primer pregunta sobre las principales enseñanzas de mi formación como maestra y la riqueza que me deja, bueno, pues son varias cosas. Yo yo salí de una universidad intercultural, soy licenciada en Gestión Intercultural para el Desarrollo, y de alguna manera, pues nosotros como gestores interculturales no tenemos como que una especialización, o sea, así algo muy específico, ¿no? Agrónomo, administrativo o así, ¿no? O sea, como que de repente salimos y decimos, ¿y hacia dónde voy a ir ahora, no? O sea, no tenemos eso, o sea, como que somos
muy amplios, ¿no? Entonces, cuando yo decidí entrar acá, pues para empezar, me dio un poco de miedo porque, pues yo veía a mi alrededor y veía, pues, a mis compañeros que todos eran agrónomos y, ingenieros, ¿no? Y yo decía, híjole, pero, bueno, ¿yo qué voy a hacer, no? Pero, pues, con el tiempo fui adaptándome a esto, sí fue pues algo que me costó, o sea, no fue fácil adaptarme a todo esto, a una investigación ya más como científica, ¿no? Y todo eso, o sea, sí me costó, ¿no? Porque yo traía una formación un poco diferente, ¿no? Y pero pues cuando estuve en los cursos, hubo muchos cursos que me gustaron mucho, tomarlos, ¿no? Que incluso, agradezco mucho porque ahorita que estoy en un proceso laboral, me han servido bastantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de la parte de la metodología de la investigación, ¿no? De los diagnósticos, de cuestiones participativas, ¿no? Por ejemplo, con usted que tomamos varios cursos, ¿no? De diagnóstico participativo, ¿no? O sea, todas esas cosas que yo aprendí aquí, pues ahorita me están sirviendo bastante, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es algo que me enriquece a mí como profesionista. Y bueno, yo de igual manera pues llegué como que por lo mismo del temor que tenía, ¿no? De cursar una maestría aquí, pues era como que me volví muy tímida, ¿no? Al momento de participar, de hablar, ¿no? O sea, me ponía muy nerviosa, ¿no? Entonces, como que ahora me siento un poco más segura de eso, ¿no? O sea, el hecho de haber participado en algunos foros, en exposiciones, todo eso, pues ya que estoy afuera, pues eso me ha permitido a mí ser más segura, de hablar con más seguridad, ¿no? Y entonces, pues eso es algo pues que me enseñó mucho, ¿no? Y de igual manera, o sea, a veces uno luego no se acostumbra a estar bajo presión, ¿no? Entonces, el estar también bajo presión, pues me ha traído muchas enseñanzas, ¿no? Bueno, los retos como ser humano, como profesionista, bueno, como ser humano, yo creo que el reto es, para mí, pues tiene que ver con la parte de la seguridad, como que, como le comentaba, siempre había sido muy insegura para todo, ¿no? Tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Y bueno, hoy estoy aquí y me siento un poco más segura del por qué yo estoy aquí, del por qué he llegado hasta aquí. Y bueno, como profesionista, pues todo lo que aprendí siendo estudiante, yo al menos sí puedo decir eso, ¿no? De que muchas cosas que aprendí en los cursos realmente me están sirviendo ahora y me van a servir afuera y las estoy aplicando, ¿no? Y entonces sí valió la pena el haber leído todo lo que me daban, ¿no? El haber hecho todas las actividades que pedían, las prácticas, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? Incluso desde la parte de agronomía, porque recuerdo que cuando entré yo tenía que tomar agronomía, porque no era agrónoma. Entonces fuimos a hacer varias prácticas de cultivos, ¿no? Y cosas que yo no conocía. Y ahora que estoy afuera y que tengo que ver también esa parte, pues ya eso me está sirviendo porque hay cosas que ahí aprendí, ¿no? Que cómo hacer una composta, que cómo hacer un sustrato, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, de alguna manera, los retos son esos, ¿no? De que tengo que afrontar, pues la realidad, ¿no? Porque no es lo mismo ser estudiante a estar fuera, ¿no? Ser ya, como comentaba, tener una responsabilidad más, ¿no?
Entonces, bueno, pues eso sería la respuesta. Perdón. Muy bien, Jackie. Yo te felicito nuevamente, de verdad, porque aunque tú dices que te costaba trabajo, yo te recuerdo desde tu primer cuatrimestre, con seguridad, fíjate cómo es diferente cómo nos percibimos a la imagen que damos. Recuerdo en diagnóstico, por ejemplo, lo que les tocó trabajar a ustedes con una seguridad y una certeza y un conocimiento. Todo muy bien, Jackie. Te felicito, hija, de verdad. Y también a Mónica por el esfuerzo. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora Carmen. Ahora le vamos a pedir al doctor Ponciano que se asome por allí. Y le va a tocar interrogar. Adelante, doctor. Bueno, en primera instancia, pues felicitarlas al Consejo Particular y a ti, Jacqueline, digamos, por este logro, por concluir, digamos, estar a punto de concluir tu ciclo que inicialmente iniciaste aquí en el campus. Y lo otro, bueno, es muy interesante tu caso, ¿no? Porque, digamos, te estás graduando a X tiempo después, pero lo importante es que ya estás ejerciendo. Eso es algo interesante, ¿no? Que nosotros quisiéramos que todos los egresados del campus terminaran así, con un trabajo y viviendo la experiencia, ¿no? Regresando a tu trabajo, digamos, digamos que se ocupan para hacer los sacahuites, que la mayor parte vienen son externos. La pregunta es, ¿qué podrías hacer para fomentar que los recursos no fueran externos, sino que fueran locales? Ok. Esa es la primera, luego te hago la siguiente, de acuerdo a lo que contestes. Ok. Bueno, ¿qué haría para fomentar que esos fueran externos? Bueno, que fueran locales y no externos. Bueno, yo creo que lo primero sería identificar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el zacahuil, ¿no? Porque podemos ver la parte comercial, ¿no? O sea, que el zacahuil se ha manejado como un alimento más comercial y por lo tanto, bueno, empiezan a agregarle otras cosas, ¿no? Que no son locales, ¿no? Entonces, hay algunas recetas que de alguna manera sí conservan un poco más la parte local, ¿no? Entonces sería ver, yo creo que primero eso, ¿no? Del por qué se está como que optando, ¿no? Más por otras cosas, ¿no? Que no sean, que no son locales, ¿no? Y que son más externas, ¿no? Y sí debe de haber alguna que otra receta que aún conserven cosa, o sea, una esencia más, más local, ¿no? Y bueno, hacer a lo mejor un estudio, ¿no? De cómo, de dónde provienen estos insumos de manera local y de alguna manera ver cómo potenciar, ¿no? Estos recursos, ¿no? Que tenemos disponibles. Por ejemplo, en relación a los chiles, que es lo más común, que no lo encontramos de manera local, sino lo encontramos de manera externa, porque viene de otros lados, ¿no? Que en este caso, bueno, se podría fomentar a lo mejor que de manera local se produzcan estos elementos, ¿no? Por ejemplo, no es muy común, ¿no? Ver que se dé este tipo de chile, ¿no? En la región, pero pues posiblemente se pueda fomentar, ¿no? Por ejemplo, anteriormente los abuelos, porque ahora ya no es muy común,
ellos cuando cultivaban los chiles, había un proceso, ¿no? Donde ellos también producían los chiles secos, ¿no? Y entonces eso es una práctica que ya no existe, o sea, bueno, que ya no es común en la región. Y ese chile que se secaba, bueno, bien se podría utilizar para la receta, ¿no? Del zacahuil. Sin embargo, ahora ya no es una práctica que se haga, ¿no? Entonces yo creo que sería un poco eso, ¿no? Identificar qué receta es la que aún conserva elementos, ¿no? Ahora sí que locales, y de esa manera fomentar o propiciar para que se produciera, ¿no? Y a lo mejor llevarlo a algo más, pues no sé, pensando en algo más, pues como luego le llaman ahora como gourmet, ¿no? O sea, vender cosas más así, no, pues es que este es un alimento que conserva cosas identitarias, ¿no? Y cosas más, locales, y por lo tanto tiene a lo mejor otro costo, y de esa manera a lo mejor la gente podría, motivarse, ¿no? A elaborar así el alimento, ¿no? Por ejemplo, si fuera, es lo mismo hacer un zacahuil, digamos, para ti, para tu novio, para tu familia, al que usas y llevas a la plaza para vender. O sea, si yo lo hiciera. Claro, o sea, es que, Sí, mira, sería el mismo. o sea, lo que voy a lo siguiente, ¿no? A veces, como tú dices, puede ser que por el hecho de por vender, vamos a bajar los costos y vamos a usar insumos más baratos que me permitan producir a menor costo, pero luego eso me da más utilidad. Pero la pregunta es si queremos, digamos, calidad y irnos de una visión del zacahuil, de sacarlo de la Huasteca, dices tú, al mundo, decía el doctor por ahí. O sea, tendríamos que usar los mejores insumos, ¿no? Y Claro. qué mejor si los insumos se produjeran ahí en la Huasteca. Y lo otro, ahorita con lo que tú andas en Sembrando Vida, digamos, ¿cómo empatar que algunos cultivos o algunos de esos productos se fomenten porque se utilizan para elaborar zacahuil y luego pues de ahí vámonos hacia afuera? O sea, ¿cómo hacer esa relación? Y lo otro, ¿qué necesitarías hacer tú para posicionar el zacahuil, de sacarlo de la Huasteca al mundo? Digamos, mírate ya como una funcionaria, o sea, no pongamos de que es que no hay políticas, no, tú eres la que vas a poner las políticas. O sea, ¿qué harías? Yo te invito a que te subas a este nivel y de ahí te bajes para, digamos, yo quiero posicionar al Zacahuil porque ya sé que es identidad, porque los de Monterrey lo quieren, los del DF y los de Estados Unidos quieren Zacahuil. O sea, ¿qué haría Jacqueline? ¿Qué acciones? Bueno, sobre cómo lo empataría, primero me preguntaba cómo lo empataría. Bueno, por ejemplo, un elemento muy importante para el zacahuil es la papatla o la envoltura, porque realmente si no se hace así, pues como que pierde la esencia, ¿no? De zacahuil. Ajá. Ese elemento, pues obviamente que se puede meter pues fácilmente con las personas, ¿no? Que realicen bueno, ahora sí que por ejemplo están dentro del programa, o sea, claro, la papatla podría formar parte, ¿no? De las milpas que se tengan que realizar. Lo otro es el maíz, ¿no? El maíz, nosotros, bueno, como comentábamos, igual es un elemento muy importante, entonces de preferencia el maíz, pues tiene que ser un maíz que sea nativo, ¿no? De ahí, de la región. Entonces, dentro del programa, pues está fomentando eso, ¿no? De que las personas cultiven los maíces nativos, ¿no? Con los que ellos tienen.